Doy gracias a Dios por todos los que semana pasada estuvieron orando por el viaje a Nicaragua. Hermano José, los hermanos les mandan saludos y sigamos orando por la salud del hermano Daniel Vallejos. El próximo domingo también estaré en la mañana en Zapote, dado que el pastor Alexander estará en Nicaragua. Entonces, si no me ven por acá, ya saben que estaré sirviendo con los hermanos. Y también que recordemos la bendición que recibimos cada domingo de estar aquí y escuchar su palabra. Quiero invitarlos a buscar 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Leo para ustedes. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El mensaje en esta tarde se llama Un llamado a la piedad y sumisión para mujeres. Hemos estudiado en mensajes anteriores cómo todos los extranjeros y peregrinos deben vivir por causa de Cristo mientras llegan a la ciudad celestial. Dios tiene un propósito al dejarnos aquí, no llevarnos inmediatamente después de ser salvados. El Señor no engaña a nadie prometiéndole que no sufrirá, o que no tendrá dolor, o que todo será fácil y placentero en esta vida mientras estamos como extranjeros y peregrinos. El Señor no engaña a nadie, sino más bien somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día, para que Él sea exaltado en la manera en que vivimos. ¿Cómo deben de vivir? ¿Cómo deben de vivir ellos? Deben hacerlo teniendo una buena manera de vivir, así dice el apóstol Pedro. Esto es vivir en la gracia de Dios, haciendo buenas obras, aun en medio de aquellos que los acusan falsamente. Esto aplica para todas las relaciones en este mundo, haciendo bien en todas las relaciones que tengamos. Y vimos varias de esas relaciones y nosotros pues no tenemos dos vidas, tenemos una sola vida en Cristo. Y en cualquiera de esas situaciones tenemos que vivir de la misma manera, para agradar al Señor haciendo bien. Así que el apóstol Pedro nos dio varios escenarios. Primero fue con las autoridades delante de las cuales debemos ponernos nosotros mismos bajo la autoridad de esos gobernantes. Después el apóstol continuó con los criados, aquellos hombres o mujeres que servían en casas bajo condiciones muy difíciles que podían ser de castigo, o situaciones que realmente fueran difíciles de sobrellevar. Y el mandato fue que si debían sufrir dolor, castigo, agresiones, que lo hicieran siguiendo el ejemplo de Cristo. Qué muestra de gracia que la palabra de Dios nos lleva directamente entonces a la persona de Cristo en medio de esos sufrimientos. El Señor nos dejó el ejemplo para seguirle en paciencia, en dominio propio y en confianza que estamos delante de un Dios justo y que Él llevará todo delante de Él, todas estas injusticias. Es el mismo evangelio el que nos capacita para vivir en medio del sufrimiento. ¿Sabía usted? Es el evangelio el que nos capacita para vivir en medio del sufrimiento. El apóstol Pedro nos lleva
para que visitemos alguna persona que nos acaricie la espalda o algún remedio médico. No, es el Evangelio en medio del dolor. Y ahora va a ir al ámbito matrimonial y va a tomar su tiempo para tratar con la mujer y al final con el hombre. El Señor quiso que fueran 6 versículos para las mujeres y solo 1 para el hombre acá. No se sientan mal, el Señor sabe por qué. En su sabiduría, el Espíritu Santo guió al apóstol Pedro para escribir de esta manera. Y él conoce qué es lo que necesitamos. Y es como si siguiera el orden, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, el primero a quien llama, pues Dios llama a Adán, pero inmediatamente cuando va a tratar con ellos, llama a la mujer y después llama al hombre. Aquí es como Pedro sigue, ¿verdad? Lo mismo. Aquí llama a la mujer y le dice lo que debe saber de Dios, y después va a tratar con el hombre. Entonces vamos a ver 3 cosas en esta tarde. Primero, la ordenanza para la mujer. Segundo, la respuesta piadosa de la mujer creyente. Y el propósito de esta ordenanza. Entonces vamos a tenerlo de esta manera. Entonces la situación o escenario que presenta el apóstol Pedro aquí, en lo que acabamos de leer, es el escenario de una mujer que ya estaba casada y que por la gracia de Dios llega al Evangelio. Ese es el escenario. Ella es creyente, pero él no. Ese es el escenario que se nos presenta aquí. A principios del primer siglo se esperaba que la mujer siguiera la religión del esposo. Y si esto no sucedía, se le podría considerar a ella infiel y a su religión pagana. Imagínense qué presión, ¿verdad?, para la mujer. Infiel, ¿por qué no sigues la religión? No, pero yo soy creyente ahora. Entonces era una presión fuerte. Así que eso podía traer situaciones difíciles en el hogar. El mandamiento o ordenanza para la mujer, entonces, en medio de todo esto, aquí dice el apóstol Pedro, es someterse. Y como ya hemos sabido, la palabra en su idioma original es ponerse bajo autoridad. En este caso, primeramente, bajo la autoridad de Dios. Porque es Dios quien demanda esto. Es Dios quien lo está demandando. Para poder entonces ponerse bajo la autoridad de su esposo. Porque si primero no estamos convencidos de que es la voluntad del Señor, que pasa así, entonces nos vamos a rebelar contra Dios y nunca tendremos contentamiento ni paz. Someterse bajo la autoridad de un hombre no creyente en el matrimonio es algo que Dios manda. Este someterse, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5, es en el temor del Señor. Así debe ser, es en el temor del Señor. No puede someterse una mujer creyente a la voluntad del marido cuando éste la quiere llevar a desobedecer a Dios. En ese sentido no. Ese sometimiento siempre será en el temor del Señor. Porque a quien nos debemos en primer lugar es a Dios. Es a Dios en primer lugar. Además de que la unión entre un hombre y una mujer termina en esta vida, pero la unión con Cristo permanece para siempre. Entonces es a Él a quien debemos honrar en nuestra vida, antes que cualquier otra persona. Primero nuestras vidas le pertenecen a Cristo. Entonces es importante notar que aquí la orden a la mujer no es divorciarse. ¿Estás casada con un inconverso? Divórciate. No le dice eso. O a separarse. Si está viviendo una situación difícil en el hogar por causa de su fe. Sino que en la providencia del Señor, así ha sido la voluntad de Dios para ella. Entonces que lo acepte de buena manera, porque así Dios lo ha determinado. Por amor a Cristo lo sufrirá y lo soportará. Va a venir sufrimiento posiblemente, y esto va a llevarlos a momentos en que ella tenga oposición y hasta muchas veces se vea humillada en su matrimonio. El apóstol Pablo también da una instrucción en medio de esto. 1 Corintios 7:13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, que no lo abandone, que no lo abandone.
Así que hay condiciones para que se mantenga ese matrimonio. Si él consiente vivir con ella, o sea que si está de acuerdo que ella, como creyente, viva en esa condición en el matrimonio. De parte del creyente no debería venir el deseo de separarse. No debería venir. El divorcio es algo que nace. Nace en el corazón de los que no temen a Dios. Y pues este sermón no es para hablar de las situaciones que se dan por infidelidad. Otro tipo de situaciones como un abandono. No voy a tratar ese tema aquí. Sino lo que quiero tratar aquí es más bien la condición y el corazón de la mujer en una situación como esta, que es lo que está hablando el apóstol Pedro. Eso es. ¿Qué es lo que debe vivir ella o cómo debe vivir ella para honrar al Señor? En el caso entonces de esta mujer con un esposo contrario a la fe cristiana, pensemos en esa mujer donde en su casa hay estatuas de dioses. Ella entra a su casa, abre el armario y ahí están. ¿Verdad? Ahí están esos dioses, ahí están esas imágenes, ahí está todo eso que es contrario a su fe. Ahí está ese hombre donde agarra su dinero y paga por sacrificios a los dioses. Gasta el dinero de la familia en ese tipo de cosas. Esa es la situación que estamos enfrentando, que está enfrentando esta mujer. Se hace burla de la fe de ella y se le menosprecia. Bueno, esto no significa que una mujer bajo una condición de esta tenga que permitir golpes o agresiones, ¿no? Ese tipo de cosas, pues no. Las agresiones están fuera de lo que se espera de un marido. Esto nunca estuvo en el pacto matrimonial. Cuando se casa, no dice, y estaré contigo cuando te golpee y cuando no te golpee. Imagínense si dijera algo así en el matrimonio, jamás. Nunca. Más bien es el amor y el cuidado. Entonces, en medio de una situación tal y como esa, nuestro consejo como pastores, en primer lugar, es buscar el consejo pastoral. Y si fuera el caso, retirarse de la casa por su integridad física y hasta la de sus hijos, si fuera necesario. El apóstol Pedro entonces dice, en medio de esto, donde se consiente vivir en esa condición, sométase a ese marido, entendiendo que es la voluntad del Señor. Y eso no significa participar en un pecado del esposo o no reprenderlo en mansedumbre y con mucho cuidado de que está haciendo mal. Pero someterse a su marido es más importante que sus propios intereses, que lo que ella puede querer. Ella debe obedecer al Señor primeramente porque así ella vive en un sacrificio vivo para Cristo. Cuando ella se entrega a sí misma a la voluntad del Señor, está demostrando que es más importante lo que Dios quiere que lo que ella puede desear. Más importante lo que Dios quiere. Es necesario que ella entonces sea una mujer de la palabra de Dios. Una mujer que aprenda a ser guiada por la palabra de Dios, porque debe ser sabia y prudente en su forma de vivir, para que pueda responder en esa sumisión, en gratitud, en una vida que primeramente agrada a Dios. No un espíritu de amargura, no en una sujeción por la fuerza. Estoy aquí porque no me queda otra. No es así. No es así. El Señor está llamando a esta mujer creyente a esperar en el Señor y descansar en el cuidado de Dios por ella. Una esposa sumisa no tiene miedo a hacer lo correcto, aun cuando vengan momentos difíciles. Dios es su guardador. Y el Señor sabe todo lo que ella está pasando. El Señor lo sabe. Todo lo sabe. ¿Cómo se muestra esta sumisión? ¿Cuál es la respuesta de la mujer piadosa en todo esto? Bueno, esa debe ser una conducta casta y respetuosa, dice el apóstol Pedro. Debe ser evidente en ella una conducta pura y que no es rebelde.
Antes aquella mujer vivía una vida contraria a Dios, en sus palabras, en su forma de vestir, en su trato para con Él. Ahora es una mujer santa y debe vivir como tal en toda su manera de vivir. Y el apóstol nos muestra la conducta de esta mujer. Esta conducta en esta mujer se debe mostrar en palabras y actos. ¿Cómo debía responder esta mujer a las palabras de su marido? ¿Cómo debía responder? Pues debían ser palabras de una mujer creyente. No como aquellas palabras de antes, cuando estaba sin conocer a Cristo, palabras llenas de ofensa, de amargura, de reproche y hasta de maldición. Esa no es la forma de vivir ahora, sino palabras de gracia y hasta muchas veces callar en medio de situaciones, en medio de aquel marido. Dice Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. A veces es mejor callar y no responder al necio en su necedad. Todo robo. Hay mujeres que robaban a sus maridos. Desde todo, no, pero no estabas tomando cosas sin permiso. Todo robo y hurto debía quedar en la vida vieja. Todo engaño. Mujeres que engañaban a sus esposos. Chismes debieron ser el pasado de una vida sin Cristo. Sus palabras para él debían ser totalmente diferentes. Ahí el apóstol Pedro en los versículos 5 y 6 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara es un ejemplo para todas las mujeres. Si bien su condición es diferente en cuanto a un matrimonio, ya que Abraham era un creyente, creyente Abraham, pero resalta en el hecho de una vida cambiada, una mujer santa que mostraba su obediencia hasta en la forma de hablar a su marido. Dice la Biblia que le dice Señor. Dice que todas aquellas que hacen bien siguen el ejemplo de ella. Aquí Pedro no está mandando a todas las mujeres casadas que llamen a sus esposos Señor, aunque a algunos les gustaría, ¿verdad? Pero eso no es lo que está mandando, no es así. El asunto aquí es que nos da un ejemplo de la forma en que se expresaba ella en su tiempo, en una forma de respeto a su marido. Usted puede llamar a su esposo Señor, pero vive como le da la gana. Y respetando toda instrucción de su marido, que no sea pecaminosa, al desacreditarlo en frente de otras personas. Entonces no lo está respetando. Esa palabra Señor fue en Sara y las mujeres de su tiempo una forma de expresar el respeto a su marido. El marido no debe ganarse el respeto de ella. Él ya lo tiene por ser marido. Debe darle respeto. Él es la cabeza y él es el líder de su hogar establecido por Dios. Hermana, ¿qué palabras usa usted hacia su marido que le muestren respeto a él? El tono o la forma en que usted se dirige a él en el hogar o fuera del hogar muestran que usted está sujeta a su marido. ¿Se enoja usted con él? ¿Guarda rencor contra él? Sara fue un ejemplo de una mujer que hacía bien y eso fue evidente a todos. Sara sufrió momentos difíciles, como hemos estudiado en el libro de Génesis con el pastor Eduardo. Abraham la puso en riesgo en momentos difíciles. Cuando fueron a Egipto y la presentó ante esos hombres como su hermana, en lugar de presentarla como su esposa. O cuando habitaron en Gerar y la volvió a presentar como su hermana ante Abimelech. Y la tomó, mas Dios no permitió que se consumara el pecado. Dios la preservó
porque Dios estaba preservando su promesa que había dado. Sara vivió momentos difíciles por causa de un esposo, que en esos momentos de prueba mostró que era más importante la vida de él que la vida de su esposa. Vamos a buscar Génesis capítulo 18, porque es el pasaje que el apóstol Pedro usa aquí. Génesis capítulo 18. Es el pasaje al cual apunta el apóstol Pedro. Versículos 11 al 15. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Ese Dios tuyo en el cual crees, ya tú eres un decrépito, un viejo. ¿Cómo Dios va a cumplir la promesa contigo? No, jamás. Así no fue la respuesta de Sara. Señor. Esas palabras no las dijo con irrespeto en ninguna manera, sino con respeto hacia su marido. Y Pedro usa esas palabras, esa pequeña palabra, Señor, y lo que está sucediendo ahí para mostrar a las mujeres creyentes en medio de un hogar donde tiene un esposo inconverso, cómo debe ser su actitud. ¿Cómo debe ser su actitud? Recordemos mujeres, y especialmente una mujer que irrespetó a su marido. La mujer de Lot, en medio de una situación difícil y de prueba, irrespetó a su marido. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Eso está en Job 2, 9 y 10. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. No se menciona el nombre de esta mujer, usted sabe. No es un ejemplo para ninguna mujer. Una mujer que habló así y tuvo que ser reprendida por su esposo, por su forma de hablar. Pero de Sara sí tenemos ejemplo para todas las mujeres. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios. Si ustedes, hermanas, son recordadas por su sumisión, por su respeto al hablar o en la forma de actuar, es para la gloria de Dios. Que sus hijos e hijas puedan recordar a una mujer, a una mamá piadosa, a una esposa piadosa, en medio aún de hogares con esposos inconversos. Mi papá era terrible, mi papá era un borracho, mi papá era así, pero mi mamá siempre fue una mujer piadosa y nunca le contestó de una forma irrespetuosa. Siempre fue en el temor de Dios. Que puedan mostrar esa conducta pura y respetuosa que corresponde a mujeres que temen a Dios, aún en medio de maridos necios o faltos de toda sabiduría. También esa conducta de esa mujer, esa conducta que habla el apóstol Pedro que debe tener una mujer piadosa, que primero se sujeta a Dios, debe verse también en su forma de vestir. Muchas de las mujeres en aquellos tiempos servían a los ídolos. Y recordemos que unido a la idolatría estaban las fornicaciones y toda depravación sexual y moral. Roma fue así. Y las mujeres habían vivido en ignorancia, en incredulidad, hasta que fueron llevadas a Cristo y se les mostró la verdad del Evangelio. ¿Qué impacto? Imagínense qué impacto debió tener para esos hombres inconversos e idólatras ver cambiar la conducta de sus esposas, hasta en la forma de vestir.
en medio de una sociedad que daba culto al cuerpo. Hermanas, Dios conoce los corazones y sabe dónde más fácilmente, por nuestra condición como hombres o mujeres, tendremos a desviarnos con mayor prontitud. En general, la mujer buscará la alabanza de los hombres y su propia gloria. El culto al cuerpo, el culto a la vanidad y a la sensualidad. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vamos a buscar 1 de Pedro 2.9, que es un pasaje paralelo a este. 1 de Timoteo 2.9. Primera de Timoteo 2.9. Dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. George Knight, en su comentario a este texto, dice: la razón por la que Pablo prohíbe los peinados ostentosos, la joyería recargada y los vestidos demasiado costosos se hace evidente cuando uno lee en la literatura de la época acerca de la desmesurada cantidad de tiempo, gasto y esfuerzo que requerían esas joyas y esos cabellos tan cuidadosamente trenzados. No solamente significaban un despliegue de ostentación, sino que también era la forma habitual, y escuche esto, de vestir de las cortesanas y de las prostitutas. Es el exceso y la sensualidad lo que Pablo prohíbe. Exceso y sensualidad, ambos tienen relación con un corazón que no teme a Dios. Pero entonces Pablo y Pedro nos llevan a una mujer piadosa, a una mujer que conoce y quiere vivir en modestia. Modestia es el control interior del yo, es la actitud del corazón que, siendo piadoso, busca honrar a Dios en su forma de vestir y de actuar, en un deseo de honrar a Dios en toda su manera de vivir. Hermanas y hermanos, debemos de saber que no podemos vivir según la cultura o las modas. ¿Qué somos nosotros en este mundo? Extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Este mundo está influenciado por el diablo. Cada vez más vemos a las mujeres dejarse llevar por prendas que permiten ver toda la figura de la mujer y que son ropas para resaltar el movimiento de la mujer sin cubrir nada. Ahí van los pantalones ajustados sin medida, licras, enaguas o ropa casi transparente, si a eso se le puede llamar ropa. Hombres también que aún casados no tienen cuidado de sus mujeres y les permiten todo tipo de prenda. Y mujeres que, cautivadas por deseos de vanagloria y exaltación personal, buscan ser el centro de atención. Pero Pablo o Pedro no habla tan solo de la ropa, sino también de las joyas y del pelo. Y alguien podrá decir: Jay, si yo tengo plata, ¿no me podré comprar unas joyitas y arreglarme bien el pelo? No hay problema que vaya al salón, hermano, no hay problema. Se vaya a hacer las uñas. El asunto aquí es el exceso. Y es hasta llevar a su hogar a una condición difícil por su deseo nada más de vanagloria y del culto personal a su propio cuerpo. Porque eso no honra al Señor. Un deseo de ser admirado, un deseo de que todos me vean, o que vean la capacidad que yo tengo para comprar esto o hacer aquello otro. Es por eso que debes ser admirada por tus joyas, por tu pelo o por tu ropa. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que Pedro nos señala que para Dios nada de esto tiene valor. Nada de eso
Nada. Sino el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Mira lo que Dios ve y anhela lo que Dios desea para ti. Todo comienza en el corazón, ¿sabe? Ahí está el asunto, en el corazón. Primero vistamos el corazón de piedad, de temor a Dios, de amor por Él en adoración. ¿Cuánto tiempo paso al frente del espejo de la Biblia para ser examinada por Dios antes de ir al espejo para ver cómo me veo por fuera? ¿Cuánto tiempo voy al espejo de la Biblia para ser examinada por Dios antes de ir a ese espejo para ver cómo me veo, cómo estoy? No deseo que piensen que comprarse alguna buena prenda o alguna joya o cortarse el pelo sea pecaminoso. Lo pecaminoso está en que este sea su adorno y no la gracia de Dios. Y no la gracia de Dios. Pedro no da esto como una recomendación, sino como la conducta requerida de sumisión a Dios y de la esperanza en Dios. ¿Qué espera una mujer que se vestía y se adornaba de esta manera? Esperaba nada más las cosas de esta vida. ¿Qué esperaba? Esperaba la adulación, esperaba la exaltación y solo la vanagloria. Eso hay en el corazón de una mujer sin Cristo. Pero los creyentes deben ser ejemplo, así como era Sara, no solo en el hablar, sino quiera Dios que también en el vestir para cada una de aquellas que puedan llamarse hijas de Dios y familiares de esta Sara. ¿Sabían ustedes, hermanas, que las más jovencitas las están viendo? ¿Sabían ustedes eso? Ellas ven cómo ustedes se visten. Ellas ven cómo se adornan o lo que usan. ¿Qué es de gran valor para Dios? Un corazón que desea honrarlo, que tenga un corazón humilde, que descansa, que su valor como mujer no está en lo que el mundo exalta, sino en la obra de gracia que Dios ha hecho en su vida por el Señor Jesucristo. En esto, hermanas, honran a Cristo. Ese esposo va a ver esa mujer que antes hacía esos gastos excesivos, que dedicaba tanto tiempo a esas cosas, para ahora, miren esa mujer cambiada. Vean a esa mujer cambiada. Ella dejó todo eso externo por una verdadera belleza, la belleza del corazón, la belleza de la piedad. Un corazón manso y humilde que se niega a sí misma por amor de aquel que la compró con su sangre. Ahora ella entiende que ella es un templo para el Señor. En tercer lugar, el propósito de esta ordenanza. El propósito de esta ordenanza. Y dice ahí entonces: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, antes que todo debemos de saber esto, que en el único que puede ganar un alma es el Señor, ¿verdad? El único que puede cambiar un corazón es el Señor. El único, solamente Él puede hacer esto. Pero la Biblia también dice lo siguiente: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. O sea, Dios en su bondad y en su misericordia nos usa como instrumentos para que otros lleguen a Cristo. La actitud de esa mujer es lo que Dios usa para llevar a ese hombre a Cristo, si así Dios finalmente lo quiere. Obviamente el apóstol Pedro no puede estar diciendo que este ganar es darle a su esposo la salvación. Eso no puede ser. Marta Pease, en su libro La esposa excelente, cuenta la siguiente historia. Hace varios años conocí a una mujer cristiana que estaba en un matrimonio muy tempestuoso con un inconverso. Probablemente la culpa de sus problemas eran tanto suya como la de su marido.
Cuando dejó de contender con Dios sobre la actitud de su marido y se sometió en esta área de su vida, su marido empezó a tratarla un poco mejor. Después de un tiempo se descubrió que ella tenía cáncer. Al luchar juntos contra la enfermedad, él observó cómo ella conseguía grandes fuerzas y alivio de Dios y su palabra. Un día, él se acercó con lágrimas en los ojos y le pidió perdón y declaró un interés cristiano. Ella le compartió con cariño el evangelio. Se arrodillaron al lado de la cama y ella le ayudó a orar para ir a Cristo. Ella falleció, pero aquel hombre fue salvo y un día se verán juntos con Cristo. Pedro no dice, sométanse a sus maridos para que les vaya bien y todo sea felicidad en su hogar. No, posiblemente no va a ser así. Posiblemente va a sufrir. Pero Pedro la lleva a otro lugar. Le dice, ahí a la par de usted hay un hombre que necesita de Cristo. Ahí hay un hombre que necesita de salvación. Y usted es sal y luz en ese hogar. Y su vida, la forma en que vive, va a mostrar lo que el poder del evangelio hace en una persona. Esa mujer en su hogar está haciendo de testimonio de cómo se vive a la luz del evangelio, porque el evangelio es un mensaje, no es un testimonio. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive una persona que ha sido transformada por el poder del evangelio? He escuchado historias de mujeres que servían de lunes a sábado en las iglesias y descuidaban a sus hogares y a sus esposos. ¿Qué clase de testimonio es esto para el evangelio? ¿No les ha mandado Dios a amar a sus maridos y a sus hijos y cuidar sus hogares? Es ahí donde primero comienza el servicio a Dios en el hogar, en medio de aquellos que son inconversos, para llevarlos a Cristo. Todos los creyentes deben conocer bien el evangelio, porque como la historia de aquella mujer, Dios puede usarte para que lleves el mensaje que tiene poder para salvación para ese hombre. Además, nosotros leemos otro propósito que Dios tiene con esta mujer que se nos cuenta aquí en 1 de Pedro 3. Dice que esto es esa forma de vivir, esa conducta, esa sumisión, esa forma en que ella también se viste, habla y todo lo que hace. Dice que es de grande estima delante de Dios. De grande estima. ¿Qué es de gran estima delante de Dios? Un corazón conforme a Dios, un corazón humilde y que tiene confianza en Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Ser agradables delante de Él. No es para mí, es para Él. Para Él, para aquel que nos redimió. ¿Cómo viven en medio de su sufrimiento, en ese matrimonio? Ay, hermana, usted es una heroína. En medio de ese hogar difícil, con ese marido inconverso. ¿Verdad que sí? No, es para la gloria de Dios. Es para la honra de Dios. Es que Dios sea honrado. Es para la alabanza de aquel que me salvó. Espero en Dios, no en los hombres. Es para su gloria. ¿Qué podemos considerar de un pasaje como este que tenemos aquí? Pues algunas cosas importantes. Bueno, en primer lugar, la sumisión, la ayuda idónea y la piedad van de la mano. La sumisión, la ayuda idónea y la piedad van de la mano. Una mujer creyente no podrías decir que es sumisa si primero no desea obedecer al Señor como ayuda idónea. O sea, no puede decir, mire, me someto y no soy ayuda idónea. No, las dos van de la mano, van de la mano. Más bien, cumpliendo su deber como ayuda idónea es como puede mostrar esa sumisión, siendo respetuosa, porque primero se ha dado al Señor en ese deber. ¿Qué diría aquel hombre inconverso si esta mujer creyente no cuida de su hogar, no realiza los deberes que el Señor le ha mandado?
Por más que le hable de su misión, por más que le hable del evangelio, ella no está mostrando cómo se debe vivir a la luz de la palabra de Dios. Su deber primario está en el matrimonio. No está siendo sumisa a Dios ni a su marido si vive de forma contraria a lo que Dios le ha pedido como ayuda idónea. Hermana, solo Dios puede darte un corazón así. Si tú tienes un esposo inconverso, solo Dios puede darte un corazón para vivir de esta manera, para la gloria de Dios. Solo Dios puede darte ese corazón. Porque de otro modo, vivir así será una terrible carga para ti. Pídele al Señor el corazón dispuesto para poder dar a otros, y en especial a tu esposo. Si tu esposo es creyente, hermana, si tu esposo es creyente, aquí no se habla de eso, pero si fuera creyente, con más gozo debe de someterse a él, con más alegría, porque es parte de la voluntad de Dios para su vida. Y cumplir con toda libertad esa ayuda idónea que Dios ha determinado para ti. Por otro lado, hermana, recuerda que tú te debes a tu Salvador, le perteneces a Él, siendo casada o sin estar casada. Tú te debes al Señor primeramente. Tu cuerpo es del Señor. Porque alguno podría decir, mire hermano, eso del vestido y eso y está en el contexto del matrimonio, pero como yo soy soltera, yo puedo andar como yo quiera. Si usted es de Cristo, usted se debe al Señor. Su cuerpo le pertenece a Cristo. Usted es llamada a la piedad y es llamada a la santidad. Mujeres, obedezcan al Señor y no a las modas, no a las apariencias. No pongan sus ojos en el mundo, como lo hizo aquella muchacha Dina, que se fue a ver cómo estaban viviendo las hijas de otro pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted es de Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Teman al Señor. Busquen ser agradables a Dios en todo su ser. Que no sean ustedes causa de que el nombre de Cristo sea deshonrado por la forma en cómo visten, se comportan o aún cómo gastan el dinero. Cuidado con eso. Pues ustedes creyeron, esto es solo para las mujeres, aquí va para los hombres. Varones solteros, ¿en qué van a poner sus ojos ustedes? ¿Qué andan buscando en una joven? ¿Lo externo? ¿Lo externo? Qué bonita que se ve. Y no estoy diciendo, hermanas, que se pongan bonitas. Lo que estoy diciendo es los hombres, ¿qué ven primeramente? ¿O ven aquello que Dios alaba en una mujer? Si hay hermanas entre ustedes, esas hijas de Sara, que tienen un espíritu afable y apacible, que son de gran estima ante Dios y esperan en Él, ¿por qué las desprecian? ¿Por qué? ¿Qué están esperando? ¿Por qué han dejado esa bendición que es el matrimonio para muchos años después? ¿Dónde están poniendo su mirada, varones? Segundo lugar, instrumentos para llevar a otros a Cristo. Aquello que has anhelado puede convertirse en una carga insoportable si desobedeces a Cristo. Hay mujeres que piensan que es una posibilidad ir al mundo y casarse con un inconverso. ¿Sabían eso? Hay mujeres que piensan eso, ¿verdad? Y no, como no hay, entonces voy a ir al mundo a buscarme uno. Ahí a ver si aparece alguno ahí. Aquello que has anhelado. Yo quiero un matrimonio. Si es con un inconverso, eso se va a convertir en algo terrible. Muchas mujeres lo que buscan en un hombre es que sea trabajador, que sea respetuoso, que no tenga un vicio y que físicamente me agrade. Cumplió. Y hasta mujeres, hasta mamás en el mundo apoyan a sus hijas en eso. No tiene vicio, es trabajador. Está bien, ahí va. ¿Cuántas han sido engañadas
Y algunas han sido engañadas hasta por hombres que se decían cristianos. ¿Usted sabe eso? Y que no lo eran. Y llegan hasta las iglesias buscando alguna joven y ellas se dejan seducir. Qué duro y tormentoso camino tendrán que llevar si aceptan un matrimonio así. De algunas Dios ha tenido misericordia y han llegado a ver ese marido convertido, pero esa no es la orden del Señor, porque mi experiencia no es mandamiento. Esto es mandamiento. ¿Qué es mandamiento? Vamos a buscar 2 Corintios 6:14. ¿Qué es mandamiento? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Dios es muy claro en no unir la luz con las tinieblas. Esa persona no es de Cristo, no ama a Cristo, no pertenece a Cristo. Estás pecando al unirte a un hombre así. Amadas hermanas, que no se dejen seducir por las palabras de hombres que no son de Cristo. Ellos son hijos de ira, hijos del diablo, hijos de desobediencia. Pueden preguntar a hermanas entre nosotros lo que ha significado para hermanas haberse unido a un inconverso. Vaya y pregunte. Y lo que han sufrido. Porque no obedecieron el mandamiento. Porque no le creyeron a Dios. Porque creyeron que su sabiduría era más que la sabiduría de Dios. Hermanas, pidan al Señor que les conceda un matrimonio en el Señor. Pidan al Señor. El caso que Pedro expone aquí es, como se dijo al inicio, de una mujer que conoció a Cristo después de su matrimonio, pues si no hubiese sido reprendida. Dios determinó el tiempo de su salvación. Esa mujer fue salva dentro de ese matrimonio y pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no me salvaste antes para haber evitado? Pero no, así fue la voluntad del Señor, que conociera del Señor en medio de su matrimonio en esa condición. Dios sabe el momento en que nos llama a su reino. Dios sabe cuándo nos llama. Hermana, descanse en el cuidado del Señor. Si el Señor determinó eso para usted, el Señor le va a dar las fuerzas. El Señor la va a guardar. El Señor sabe por qué le llamó en ese momento con ese esposo inconverso. Él sabe. No se cansen de orar por esos maridos. Hemos visto aquí en esta iglesia milagros de Dios. Hemos visto. Y hay testimonios de eso. De cómo esas mujeres oraron y oraron por años por ese esposo, hasta que Dios les concedió esa bendición. Para gloria de Cristo. Pero debo decirte a ti también algo, marido, que tienes una esposa creyente. Aquí va lo otro. Todo ese bien que recibes de tu esposa es para ti gracia de Dios, ¿sabías? Es misericordia de Dios. Es para ti la bondad de Dios que te llama al arrepentimiento. Cada vez que le tratas mal a esa mujer, cada vez que rechazas el mensaje del evangelio, estás acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ella hace bien a tu alma, pero tú le tratas mal. Acumulas ascuas de fuego. Acumulas ira de Dios para el día de la ira. Arrepiéntete. Arrepiéntete de una vida contraria a Dios y mira a Cristo como tu única esperanza. Esa mujer que tanto amor y cuidado mostró por ti no te salvará. El único que te puede salvar es Cristo.
Pero esa mujer un día, en el juicio de Dios, será un testigo para ti de que tú rechazaste el Evangelio. Esa mujer te señalará. Despreciaste la bondad del Señor y rechazaste a Cristo. Dios tenga misericordia de ti. Arrepiéntete, porque hoy es día de salvación. Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, te damos gracias. El bendito mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por cómo tú, Señor, en tu gracia nos instruyes para cómo vivir la vida mientras somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Gracias porque tienes cuidado de tu pueblo. Tienes cuidado de aquellas mujeres que has llamado como para ser hijas tuyas, aún en medio de situaciones como las que podemos ver acá. Gracias, Señor, porque en tu misericordia podemos vivir para tu gloria en medio del sufrimiento y el dolor. Oh Señor, perdónanos cuando nos hemos dejado llevar por el mundo, cuando no ha habido un corazón sumiso a tu palabra, cuando nuestras palabras y nuestras conductas no han demostrado que verdaderamente tú eres nuestro Rey y Señor. Perdónanos. Te pido por aquellas mujeres a quienes tú has salvado y están en medio de un matrimonio con un inconverso, Señor. Que ellas puedan ser siempre un reflejo de la vida que tú das a las personas que tú salvas por gracia. Que puedan ser sal y luz, que puedan ser de testimonio. Ten misericordia de aquellos hombres. Qué duro, Señor, tienen sus corazones. Trata, Señor, tú con ellos. Señor, gracias por hablarnos una vez más y corregirnos. Nuestra mirada está puesta en ti, no en nosotros. Y que todo, Señor, lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. En tu Hijo Jesucristo. Amén.